Una cosa importante a tener en cuenta cuando hablamos de cerramientos o de closures es que todas las funciones definidas dentro del mismo scope comparten las variables de ese scope. Entonces, imaginad esta función de aquí. Esta función de aquí estoy creando no solamente una función, sino que estoy creando cuatro. ¿Bien? Cada vez que yo llamo a setCounter, tengo aquí la variable contador que he inicializado a 0 y estoy devolviendo un objeto. Estoy creando cuatro funciones diferentes, ¿vale? Tengo esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Y la estoy devolviendo en un objeto. Entonces, todas estas funciones van a compartir el mismo contador, porque es la misma variable en realidad. Cada vez que yo llamo a setCounter, se va a crear una variable nueva contador compartida por esas cuatro funciones. Es decir, si yo ahora hago esto, fijaos que he llamado una vez aquí. Tengo estas cuatro funciones, son estas cuatro que he creado aquí, compartiendo la misma variable counter. Es decir, si yo hago un console.log, vamos a hacer primero incrementar, ¿ven? Incrementar lo único que va a hacer es incrementar el contador. Si yo ahora hago un console.log read1, read2, fijaos qué es lo que va a pasar. Vamos a borrar esto primero. Bien, 1, 1. ¿Por qué me está poniendo 1, 1? Porque estas cuatro funciones que tengo aquí están definidas dentro del mismo scope, es decir, yo llamaba setCounter. setCounter me ha dicho, vale, setCounter, esto de aquí es el bloque de setCounter. Tengo aquí un contador, counter. Y aquí me he creado las cuatro funciones que acceden a este counter. El scope es este counter de aquí. Entonces, cuando yo incremento, si llamo aquí a inc, está incrementando este contador. Cuando yo llamo a read, está leyendo el mismo contador, no un contador diferente. ¿Ven? Este counter es compartido por todas las funciones que tengo aquí. ¿Qué es lo que pasaría si yo ahora invoco otra vez a setCounter y le vamos a llamar aquí read21, read22, int2 y dec2? ¿Ven? Vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que pasa si yo ahora hago esto de aquí? En vez de llamar a la función de arriba, vamos a llamar a las nuevas funciones que he creado. Fijaos que sintácticamente, a ver si cierro esto y podemos verlo un poquito más para arriba. Sintácticamente este counter es el mismo cuando yo llamo aquí que cuando yo llamo aquí. ¿Ven? Es el mismo letCounter. Pero van a ser scopes diferentes. Cuando yo he llamado aquí se ha creado este scope de ejecución con una variable counter. Cuando yo la he vuelto a llamar, se ha creado un nuevo scope de ejecución con un nuevo counter, con una nueva variable counter aquí, compartida por las cuatro funciones. En cada vez que ejecuto una función, se crea un nuevo contexto, un nuevo scope. Con lo cual, cuando yo esté leyendo no estoy leyendo este contador, que este contador es de la primera ejecución. Estoy leyendo el del segundo. Entonces, aunque aquí va a valer 1, porque lo he incrementado, aquí todavía va a valer 0. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, ¿ven? A ver, read2, 1 no es nuestra función, ¿por qué? Vale, exacto, porque tengo que hacer aquí el renombrado. A ver si acierto, que no sé si era así o era al revés. 1, 2, si no, no me va a hacer la desestructuración correctamente. Inc y dec. Vale, vale, entonces es al revés. Nunca acierto a la primera. Read1, bueno, como solo están haciendo read1 y read2, o sea, es que estamos cambiando todas. Bien, y aquí inc, 2, dec, dec2. Vale, ahora esto sí que debería funcionar. Vale, fijaos. Aquí, en la primera llamada, estoy accediendo al scope de la primera vez que he ejecutado la función con este counter, que lo he incrementado. En la segunda llamada, estoy accediendo a un scope nuevo, donde tengo una nueva variable contador y, por lo tanto, me va a dar un resultado diferente. Entonces, el scope, tened en cuenta esto, no es un scope sintáctico de este counter porque está definido aquí, sino que es un scope de cada vez que ejecuto la función, me crea un scope nuevo y me lo
y puedo acceder a esa variable. Entonces, con esto hay que tener cuidado porque está el típico error que veréis, que es cuando tú estás creando varias funciones en bucle para pasarlas a un manejador, por ejemplo. Este ejemplo lo veréis 80.000 veces. Es decir, fijaos, esto lo que me va a crear son tres funciones. ¿Ven? Estoy haciendo aquí un bucle. Estoy creando una función que me devuelve el valor que me devuelve la variable i en ese bucle y me lo estoy metiendo en un array, pues luego para poder acceder a todas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo hago esto? ¿Ven? Hago esto y hago esto de aquí. Vamos a ver el log que me devuelve cada uno. ¿Qué pensáis que va a dar estos log? F1, F2, F3. Fijaos que la primera función, este F1, se ha creado cuando i valía 0. Esta función de aquí se ha creado cuando i valía 1 y esta función de aquí se ha creado cuando i valía 3. Entonces, si tú ejecutas estos, podrías decir, bueno, pues va a poner 1, 2 y 3. Vamos a ejecutarlo y veréis cómo pone 3, 3, 3. ¿Por qué pone 3, 3, 3? Porque están accediendo a la i, pero a la misma i. Es decir, yo tengo, cuando llamo esto, se crea el scope, se crea la variable i. Y ahora esta función se va ejecutando. Esta función también tiene su código que va modificando i. Entonces, yo aquí he creado f. Entonces, f va a ser una función que me va a devolver el valor de i. Que en ese momento vale 0. Perfecto. Ahora luego creo otra función que va a devolver el valor de i. Que en ese momento vale 1. Muy bien. Ahora voy a crear otra función que devuelve i. Que en ese momento vale 3. Y acaba la ejecución de la función. Cuando acaba la ejecución de la función, i vale 3. Entonces, cuando yo llamo a la primera función, me va a devolver el valor de i, que vale 3. Cuando llamo a la segunda función, me va a devolver el valor de i, que vale 3. Cuando llamo a la tercera, me va a devolver el valor de i, que vale 3. Entonces, mucho cuidado con esto, porque si no domináis bien los conceptos de lo que es el scope, que no es más que se guarde una referencia a la variable, pues, podéis tener algunos errores. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto? Pues la forma más fácil sería, en este caso, en vez de definir la i aquí fuera, definirla dentro del bucle. Si yo la defino aquí con let i, aquí lo que me está haciendo es que cada iteración del bucle, ojo con let, no con var, cada iteración del bucle me está creando un scope nuevo de esa i. Es decir, en este caso va a funcionar de esta manera. Vamos a poner aquí write. Bien, ¿y esto creéis que va a funcionar o no? ¿Vale? 0, 1, 2. Ahora sí que está funcionando. ¿Por qué? Porque ahora hemos añadido un scope más. Es decir, cuando yo llamo a writeFunctionsCreator, tengo este scope, que tengo la variable functions, aquí arriba. Cuando ejecuto la primera iteración del bucle, aquí tengo también otro scope, lo tenía antes sin variables. Tengo este scope que tiene una variable i. Y dentro de esto está la función, estoy guardándome una función que devuelve i, pero devuelve la i esta. Cuando hago otra vuelta del bucle, me he creado un nuevo scope que tiene una nueva i, con una nueva función que devuelve una i, pero devuelve esta. Aquí la i valía 0, aquí la i valía 1. Y lo mismo pasa para la tercera, ¿vale? I vale 2 y me creo una nueva función. Y yo lo que estoy devolviendo es un array con estas tres funciones. Cada una con su scope diferente, que antes también lo tenía, pero no teníamos ninguna variable aquí. Si yo hubiese definido aquí variables, también lo hubiese funcionado. Y entonces ahora sí que está funcionando correctamente. ¿Qué podríamos haber hecho también? Podríamos haber hecho, que igual quizás sí, lo veis un poquito más claro, en vez de hacerlo así, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a poner let contador. Entonces aquí está ahí, la vamos a llamar contador. Contador más. ¿Ven? Y aquí en vez de devolver, vamos a devolver una i, pero vamos a hacer let i es igual a contador y esa función que devuelva ahí. Entonces es lo mismo que os he contado antes. Es decir, ejecuto la función writeFunctionsCreator,
que tiene aquí contador, que en cada iteración del bucle va a crear un scope con una variable i que va a valer lo que valía contador en ese momento, porque esta asignación solo se va a realizar una vez, no se va a llamar, no se va a ejecutar cuando llamemos a la función. Y lo que me va a devolver esta función es i. Entonces aquí i valía 0. Aquí i valía 1. Y voy a devolver i. ¿Ven? Es lo mismo que este es el mismo resultado que si tenemos el let dentro del i. Y aquí i va a devolver i que valía 2. Y yo devuelvo estas funciones, que estas funciones cuando se ejecuten van a hacer uso de su scope. Si estas funciones accediesen a contador, accederían aquí. Podrían acceder a funciones del scope superior. Entonces esto aquí sí que va a funcionar. ¿Ven? 0, 1 y 2. Entonces tened en cuenta esto. Las diferentes, los diferentes scopes de cada función que se pueden ir anidando. Con net los vas anidando y que de esta función puedes hacer uso de tu scope y de todos los scopes que tengas acceso. Y tenéis que tener muy claro cuando estéis haciendo una variable a qué scope pertenece, si a este, a este, a este, y qué otras funciones lo comparten y quién lo está modificando.